les voy a presentar. Están viendo la hoja Excel, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí. Bien, chicos. Este es el ejercicio que hemos resuelto, donde tenemos las diferencias, etcétera, ¿no? La hoja de 7 columnas, ahí no hay nada que contar. A continuación, esta es la estructura con la cual se arma el reporte. Se coloca el nombre de la empresa, se coloca el estado de cambios en la situación financiera, que sería el título del reporte. Se dice por los años terminados del 31 de diciembre del año 1 al 31 de diciembre del año 2, sería, ¿no? Expresado en bolivianos, en dólares, etc. Y después lo que hacemos es colocar en el primer cuadrito operaciones que incrementan el capital de trabajo. ¿Qué quiere decir? Si aquí tenemos la columna de incrementos o aumentos de capital de trabajo, todas estas cuentas que significan aumento de capital de trabajo, las llevamos a esa parte del cuadro, ¿no? Acuérdense, siempre trabajando en el corto plazo, tanto en activo como en el pasivo. Entonces, decimos en qué casos se ha aumentado el activo corriente. Inversiones temporales, ¿en cuánto? En 4.500. Gastos pagados por adelantado, 25.000. Repito, ¿de dónde estoy sacando estas cifras? De algo que ya tenemos en la hoja de columnas, solo que ahora estoy armando lo que se llama el reporte. Entonces estoy diciendo qué cuentas del activo corriente han hecho que aumente el capital de trabajo. Entonces, en la parte superior ustedes pueden ver las cuentas, que lo mismo lo tienen en sus cuadros ustedes. Entonces, aquí pueden ver inversiones temporales. ¿Ha incrementado el capital de trabajo? Sí. ¿En cuánto? En 4.500. ¿Cuánto ha sido la siguiente cuenta? 25.000 gastos pagados por adelantado. Ahí abajo lo tienen. Y después, cuando llegamos más abajo a la parte de los pasivos corrientes que han incrementado el capital de trabajo, ¿qué decimos? Disminuciones de los pasivos corrientes. Cuentas por cobrar 9.000, proveedores 13.575, préstamos 48.000 y listo. Y de acá sacamos los 100.075, que es la sumatoria de todos los aumentos de trabajo. Y después hacemos el bloque de las operaciones que han reducido el capital de trabajo. Y vamos copiando igualito, pero ya de la columna de reducciones de capital de trabajo, ¿no? Entonces vemos en los activos corrientes qué cuentas se han reducido y que han impactado en una disminución del capital de trabajo. Caja y bancos en 36.500, cuentas por cobrar netas en 43.000, etc. La cosa es que, así como trabajamos en disminuciones del activo corriente, trabajamos en aumentos del pasivo corriente y cuánto nos debe dar ese total, el total de la columna, que es 212,625, que lo tienen también arriba en su hoja de trabajo. Y después lo que hacen es el total de aumentos de capital de trabajo, le quitan las disminuciones de trabajo, las disminuciones del capital de trabajo y sacan una cifra neta, que en este caso es negativa. ¿Por qué? Porque las disminuciones de capital de trabajo han sido más altas que los aumentos. Entonces, elaborar este reporte no es nada del otro mundo, porque lo que estamos haciendo es simplemente sintetizar en un cuadrito los motivos por los cuales se han incrementado el capital de trabajo, los motivos por los cuales se ha disminuido el capital de trabajo y su resultado, que es la diferencia que también ya la tienen ahí arriba.
Después elaboran el otro reporte que se llama el estado de origen y aplicación de fondos. En este otro cuadrito, primero colocamos todos los movimientos que han significado incremento o origen de fondos. Entonces ya no trabajamos con la columna de capital de trabajo, sino trabajamos con la columna que se llama origen. Y buscamos la primera cuenta que ha originado fondos. ¿Cuál es? Terrenos. 100,000. Entonces, ahí abajo colocamos disminuciones de activo no corriente, tema concreto, terrenos, tenemos un origen de recursos por 100,000. Luego tenemos un origen de recursos en edificios por 66,000. Es la siguiente cifra que está en la columna H, ¿no? Y así vamos colocando, sea por disminuciones del activo no corriente o aumentos del patrimonio neto o aumentos del activo no corriente, el detalle de las cuentas que han significado un origen de fondos. La suma, ¿cuánto debe dar? La suma que ustedes ya tienen acá en su columna y que les da 384,950. Y por el otro lado, hacen otro bloque de información donde dicen aplicación de fondos y empiezan a copiar todas las cuentas que han significado una aplicación de fondos. Pueden ser aumentos en el activo no corriente o disminuciones del pasivo no corriente o disminuciones del patrimonio neto, ¿no? El total, ya lo saben, les va a dar 497,500. Y luego procederán a hacer la resta entre origen de fondos menos aplicación de fondos. Y obviamente les va a dar la misma diferencia de 112,550. Entonces, esta es la manera en que se elabora el reporte, el informe, si ustedes quieren, derivado de la hoja de 7 columnas. Al primero le llamamos estado de cambios en la situación financiera, donde solo mostramos por qué motivos se han aumentado capital de trabajo y por qué motivos se han reducido capital de trabajo. Y el neto, la diferencia. Y en el otro reporte lo llamamos el estado de origen y aplicación de fondos, donde decimos cuáles han sido las cuentas que han significado origen de fondos y su total. Y por el otro lado, cuáles han sido las cuentas que han significado una asignación de fondos, una utilización de fondos o aplicación de fondos, con su respectivo total. Y luego restamos entre los totales del origen y los totales de las aplicaciones. Y se acabó. Ahí acaba el ejercicio que habíamos hecho en la anterior clase, elaborando esta hoja de 7 columnas. ¿Ok? Entonces es muy sencillo los reportes, no hay nada que descubrir, no hay nada que volver a calcular, sino básicamente es copiar las cuentas que ustedes han trabajado en esta hoja de trabajo. ¿Ok? Preguntas. ¿Nada? Ok. Licenciado, yo tengo una duda. Dime. En el cuadro de origen Sí. había un monto que vi y no sabía de dónde habíamos sacado. Es el incremento resultado de la gestión. El primero, de 127,600. Ese Pero es eso si te fijas en el patrimonio neto, tenemos el resultado neto de gestión.
teníamos 26.400 en un año y 154.000 en otro año. Sacamos la diferencia y esa diferencia es 127.600. ¿Y qué habíamos dicho que es eso? Un origen de recursos. De ahí está viniendo esta cifra. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, ahora sí, licenciado, gracias. Entonces, háganlo, elaboren el reporte, sacando el resumen de las cuentas conforme a las columnas de trabajo que ustedes se hayan hecho, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora, bueno, no vamos a hacer ahora, les voy a anticipar nada más. Les había dicho que el estado de cambios en la situación financiera había dos perspectivas con el cual se preparaba. Uno es concibiendo a los recursos como fondos en su sentido más amplio y el otro elaborándolo, este primero, desde el punto de vista del capital de trabajo, aumentos y disminuciones, y el otro criterio es elaborar desde el punto de vista del flujo de caja, es decir, salidas y entradas de dinero. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a ver cómo elaboramos ese otro reporte que se llama, en sus palabras sencillas, el flujo de caja o cash flow, donde el criterio para registrar aquí es qué operaciones han significado entradas de efectivo y qué operaciones han significado salidas de efectivo. Pero obviamente estamos elaborando un flujo de caja de lo que ya pasó en una empresa, ya sucedió. Y ese hecho se resume bien sencillo en el saldo del activo disponible. Estaría focalizado básicamente en caja y bancos. Porque nosotros vamos a tener una cantidad de dinero en el año 1 y vamos a tener una cantidad de dinero al finalizar el año 2. O sea, tenemos una cantidad de dinero al terminar el año 1 y otra cantidad de dinero al terminar el año 2. En algunas empresas subirá la cantidad de dinero que tienen de un año a otro, o en otras empresas bajará, ¿no ve? Todo depende cómo es el producto de sus operaciones. Lo importante es que este flujo de caja nos va a permitir determinar, demostrar en cuánto subió o bajó el efectivo. O sea, me va a poder decir, por ejemplo, si de un año a otro la cantidad de platita que tenemos en la empresa ha subido, bajo este reporte nos va a decir, ¿y por qué ha subido? ¿Qué ha hecho que suba la cantidad de dinero que tenemos en la empresa? ¿O qué ha tenido que pasar para que la cantidad de dinero baje de un año a otro? Entonces, lo que vamos a hacer es clasificar las distintas operaciones que realiza la empresa en actividades operativas, es decir, en otras palabras, vamos a colocar aquí el movimiento de cuentas que tienen relación con la frecuencia de los ingresos operativos y los gastos operativos, o sea, el día a día. Y vamos a identificar qué cuentas hacen que suban o bajen el efectivo. El segundo grupo que vamos a segmentar son las actividades de inversión. Entonces, aquí que tenemos que hacer es identificar
qué cuentas han generado platita para la empresa y qué cuentas han significado una salida de plata de la empresa. Otra vez, el criterio al clasificar estas actividades es la cantidad de dinero que ha entrado o la cantidad de dinero que ha salido. Y el tercer grupo de actividades que vamos a hacer son las actividades de financiamiento. En el primer grupo estamos colocando todo el conjunto de cuentas que tienen relación con la razón de ser de la empresa. En el segundo grupo de actividades son todas las inversiones o desinversiones que la empresa ha hecho en el año. Ha comprado más activos o ha vendido parte de sus activos. Y en el tercer grupo son todas aquellas actividades que han significado prestarse plata, por lo tanto ha habido entradas de dinero, o pagar deudas, por lo tanto han significado una salida de dinero. O sea, tienen que ver con las fuentes de financiamiento. Entonces, bajo estos tres grandes grupos, vamos a determinar su saldo al final del año. ¿Cuánto han sido las entradas de dinero operativas frente a las salidas de dinero operativas? ¿Y quién ha ganado? Voy a sacar un número. Después voy a analizar las inversiones y voy a decir cuántas inversiones hemos hecho, que ha significado salida de dinero, y cuánto de nuestros activos fijos hemos vendido, por lo tanto, han significado entrada de dinero. ¿Y cuál es su resultado en forma neteada? Y después voy a decir qué ha pasado con los préstamos. ¿Cuántos préstamos han entrado? ¿Cuántos préstamos hemos pagado? ¿Y cuándo es su situación neta? Es decir, sumamos, agarramos las entradas menos las salidas en materia de préstamos y nos quedamos con un valor. El resultado de estos tres números famosos que vamos a llegar a obtener, ¿sí? El resultado debe ser una suma similar al resultado que ustedes hayan obtenido al hacer la resta entre caja y bancos. Decíamos, de un año a otro, la liquidez puede haber subido o puede haber bajado. Entonces, cuando nosotros hacemos este detalle de actividades operativas de inversión y de financiamiento, lo que estamos haciendo es detallando por qué motivos ha subido o ha bajado la liquidez en la empresa. Entonces, para el efecto, vamos a utilizar la misma información con la que hemos trabajado en la hoja de 7 columnas, pero lo vamos a trabajar de distinta manera. ¿Okay? Ese va a ser el tema que ahora vamos a abordar y con el cual vamos a cerrar los estados financieros. El objetivo de esta parte es recordar los reportes que ustedes se supone que ustedes conocen, pero lo único que a mí me está interesando es que ustedes tengan capacidad de identificar e interpretar esos reportes que la contabilidad los genera. Repetimos, no vamos a entrar en ninguna forma a hacer asientos, pero sí necesitamos interpretar el significado de los reportes que da la contabilidad. Ya hemos visto la estructura y el significado de las cuentas del balance. Ya hemos visto la estructura y el significado de las cuentas del estado de resultados. Hemos visto cómo se prepara el estado de origen y aplicación de fondos desde el punto de vista de capital de trabajo. Ahora vamos a ver desde el punto de vista del efectivo, en cuyo caso el reporte se llama flujo de caja. Pero si quieren saber cómo se hace, los invito a que vengan el día miércoles a clases. Ahora les voy a pedir que se vayan al Moodle.
a las 19:10 se va a abrir las preguntas relativas al control número 2. Entonces, ahí hay unas preguntas que necesitan ser contestadas. Se van a abrir a las 19:10. El sistema va a aceptar sus respuestas hasta las 8 de la noche. Entonces, pueden, si quieren, desconectarse o mantenerse conectados a la sala virtual y entonces procedan a entrar al Moodle y desarrollen el trabajo. Alguien me preguntaba si hay que hacer a manual o hay que hacer con un archivo Excel, etcétera. Lo pueden hacer en Excel si quieren, pero obviamente el archivo de respuesta me tienen que enviar. Entonces, vayan y conéctense todo el mundo al Moodle y procedan a contestar nuestros